Él es el más reconocido experto en sus temas y es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Por eso yo le aprecio mucho que hoy nos acompañe de nueva cuenta en este espacio. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. ¿Cuál, Ernesto, el diagnóstico del instituto y tu propia opinión sobre el ya célebre y también muy polémico decálogo del presidente Peña Nieto en estas materias sustantivas que son tu pasión también, la seguridad y la justicia? Sí, Ricardo, ahorita el decálogo ya se convirtió en una propuesta de reforma. El presidente dijo que la mandaba y la mandó. Ya llegó al Senado, Cámara de Origen. A ver, la gran pregunta, ¿qué hacemos con la policía? La vuelve a poner el presidente con su respuesta. Es el cuarto sexenio en el que yo miro qué hace un presidente respecto a esta pregunta. Y la entrada de la iniciativa dice lo mismo que nos dijo Zedillo en el 94, que había un problema de coordinación. Yo quisiera entender por qué 4 sexenios después hay un problema de coordinación. Todavía. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos desde el instituto es si estamos ante un problema jurídico o estamos ante un problema político. Porque ¿cuál sería la, como dirían nuestros paisanos, la petite grande différence, o sea, la pequeña gran diferencia? Toda es la actitud. Tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública que me parece una muy buena idea, con una implementación que no logra homologar el servicio policial en el país a 20 años. ¿Es un problema de corrupción o de organización o de control? Todo eso, y de negligencia, y de simulación, y de falta de voluntad política. Es una combinación de actores políticos en el país en donde algunos hacen su chamba, otros no hacen su chamba, y otros caen en los extremos de utilizar a las instituciones para intereses criminales. Hay de todo. Dices instituciones, y Sí, estás señor. hablando de que de un gobierno a otro no ha habido tampoco una coordinación o una continuidad. En un asunto tan grave, tan delicado como es la policía o las policías, no tenemos una institución confiable en ellas. Bueno, no, el mexicano promedio opina que no. La mayoría de los mexicanos confía poco o nada en las policías municipales y estatales, y en algunos estudios empieza un poquito, una leve mayoría, a decir que confía en las policías federales. Pero el problema no solamente es un tema de policía, sino de cómo nos sentimos y de qué somos víctimas. Y ahí la cosa está mal, Ricardo, porque hoy tenemos más estudios que nunca. Hoy INEGI nos da una fotografía anual que nos habla de 30 y tantos millones de delitos al año, de los cuales 3 millones aproximadamente son denunciados. Es decir, el 90% de los delitos, un poco más, la gente se va a su casa como víctima, sale de su casa al día siguiente con el miedo de ser víctima, y si es víctima, tampoco va a denunciar. Porque no tiene absoluta confianza en que vaya a progresar su denuncia. Las dos principales respuestas de la gente es no va a haber resultados a mi favor, es una pérdida de tiempo. Y también se desliza una respuesta entre muchos encuestados de temor de que la propia autoridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde el instituto, Ricardo, es si hoy colocar el problema en las policías municipales, que es lo que hace el presidente Peña Nieto, verdaderamente nos dice qué está pasando. ¿Es esto una reacción específica al caso que nos tiene sumidos en una crisis social y en gran medida también política, que todos nosotros estamos reconociendo? Apenas el día de ayer tuvimos 60 marchas, miles y miles de personas aquí en Reforma, en el Zócalo, en el Ángel, en todas partes. Es una reacción esta propuesta al caso Iguala Ayotzinapa, en donde policías municipales, hasta donde sabemos, porque hay todavía muchos vacíos, muchas zonas oscuras en la investigación, policías municipales entregaron a los 43. Primero mataron a 6 personas, estudiantes y otras personas que iban pasando, y lo entregaron a 43, que son los desaparecidos de Ayotzinapa. Tu pregunta es perfecta, Ricardo, por la palabra que usas, reacción. Sí, nuestros presidentes están reaccionando a los problemas desde hace 4 sexenios. Y si tú revisas los diagnósticos de cada Programa Nacional de Seguridad Pública, los diagnósticos en cierta medida se repiten en cuanto a los problemas fundamentales. Es decir, en 24 años, en 20 años, no estamos acumulando un aprendizaje en donde el nuevo presidente llegue, vea y diga,
ya no estamos donde estábamos. Ujú. No, señor, al revés. Nuestros problemas de institucionalidad, de corrupción, de contaminación por crimen organizado, de falta de confianza de la gente, se han venido acumulando. Y hoy, ante los hechos terribles de Iguala, el presidente reacciona y dice, ok, ya entendí, el problema es la policía municipal. Hay una muy mala noticia en esto. Quienes van a clases en estos temas, Sí. quienes toman el avión y se van a los foros más avanzados en el mundo en estos temas, la recomendación en la que nadie discute es construir instituciones locales fuertes. ¿Esta Locales fuertes. esta propuesta propende a ello o no? Exactamente va en el sentido contrario. ¿Cómo? A ver, ya no. Pero claro, Ricardo, lo que nos están diciendo, el presidente dice que tenemos 1,800 instituciones policiales enfermas, Ujú. que tenemos que acabar. Ya leímos la iniciativa dice que el municipio deja de tener policías si se aprueba esta Que va a haber iniciativa. policías nada más estatales. Policías estatales. La gente en Y la por auditoría, cierto, dice el secretario de Gobernación que esos empezarán a operar dentro de 2 años. algunas, Y algunas. estatales. Y pues yo me acuerdo de Schopenhauer, no sé si era él, si no corrígeme, que decía, perdón, en el mediano plazo todos estaremos muertos. O sea, si esto va a empezar a operar dentro de quién sabe cuándo, y luego llega un nuevo presidente y dice no me gustó, se acabó el asunto. Sí, pero es que el asunto de fondo, Ricardo, que lo he hablado contigo y te agradezco mucho eso tantas veces y con la gente, es que, como dice un autor muy famoso en estos temas, reorganizar no necesariamente es reformar. Reformar es cambiar actitudes y construir servicio en la calle, a la gente. Construir un servicio en donde tú como ciudadano estés en el centro de la actividad del policía. Déjame ser, como diría mi querido gurú Hugh Hefner, el del conejito, cándido. Esta ley así como está presentada, ¿se puede reformar, adicionar para que salga algo que propenda a tener por fin policías eficientes? No ¿O está, no está en la ley el cambio. No. No está en la ley el cambio. El cambio está en las instituciones. El cambio está en la actitud política, en la voluntad política y en los mandos, primero que nada, para poner en el centro el servicio ciudadano. Hoy tenemos fuerzas policiales, Ricardo, fuerzas. Estas imágenes que se ven son imágenes de fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque lo que representan es una capacidad de usar la fuerza. Y sí que la tienen. No necesariamente Que con es una las... potestad del Estado, ¿no? Por supuesto. Nada más que es la última. No es la primera, Ricardo. Primero tendríamos que hablar que de la prevención.